de actos conclusivos en el sentido que no tengan siquiera un impulso de una acción penal, o sea, que tú agarres y simplemente por mero trámite llegó el mes, bueno, vamos aquí a... Sobre todo, vean ustedes, casos de droga, casos de corrupción. Me llama la atención porque son los que pudieran ser captados para la extorsión, captados para el tráfico de influencia. Se revisarán los expedientes de este año para corroborar si se ha estado actuando con negligencia en las investigaciones, a los fines obviamente de retomar la búsqueda de la verdad en aquellos casos donde efectivamente existan elementos, pues tampoco es actuar por actuar, sino vamos a reimpulsar pues cada uno de estos casos. Nos llama la atención, por ejemplo, sobre este tema, la incautación de sustancias controladas vinculadas con producción de drogas. Estos casos pueden haber sido usados para extorsionar. Voy a repetir otra vez. En función de lo que hemos ido diagnosticando, nos llama la atención que en la incautación de sustancias controladas vinculadas con producción de drogas, un hallazgo preliminar pudiera decirnos que en estos casos en particular pudieran haber sido usados para extorsionar. Nosotros habíamos ya intuido desde la Defensoría del Pueblo que muchísimos casos que investigaba la Defensoría del Pueblo en materia de violaciones de derechos humanos chocaban con el muro de la inacción en relación a lo que obtiene pues este Ministerio Público, que es dirigir la acción penal, de desarrollar obviamente un juicio justo que determinase responsabilidades. Se habló mucho, por ejemplo, se hizo propaganda mucho con el caso de las ULP. La gran sorpresa es que prácticamente allí hubo, y se los digo con cifras, una nula, porque es la palabra, una nula acción que determinase responsabilidades claras sobre esos casos que fueron aquí denunciados. Y que muchos de ellos, por cierto, los clasificamos como Defensoría del Pueblo, lo recuerdo muy claramente, entre los años 2015 y 2016, fueron entregados a este Ministerio Público y yo pudiera concluir, fueron engavetados. Una cosa es el Twitter, una cosa es la declaración pomposa discursiva y otro es lo que estamos encontrando en la realidad. Pudiera agregar otro caso muy sonado, que fue usado incluso, yo diría, utilizando a las víctimas, a las presuntas víctimas, en el caso de Los Verdes, hechos que fueron denunciados en junio del año 2017. Recabaron una información, se reunieron con unos vecinos, pero, sorpresa, no hay imputaciones, no hay detenidos, no hay órdenes de aprehensión, solo esto se usó como una plataforma de propaganda y de utilización de las víctimas, las cuales fueron usados en videos, en fotos, pero sin que hubiese finalmente un compromiso con la restitución, en caso de que hubiese una violación de derechos humanos, de la reivindicación de esas garantías constitucionales. Obviamente entonces vamos a reimpulsar todas las actuaciones donde aparezcan agentes del Estado involucrados en acciones que tengan que ver con violaciones a derechos humanos, siempre actuando de manera coordinada con el Estado, con el Poder Judicial. Otro caso que nos ha llamado mucho la atención y que tuvo mucha sonoridad mediática, los llamados papeles de Panamá. ¿Qué hemos descubierto aquí, mis amigos? Un caso que tuvo alcance mundial. Apenas se hizo una mínima e ínfima intento de averiguación contra 2 personas. No se hizo una investigación que permitiera determinar si en los papeles de Panamá se pensionan
empresarios, ciudadanos que pudieran haber incurrido en delitos de corrupción, legitimación de capitales u otros relacionados. Eso a pesar de que medios venezolanos publicaron detalles al respecto. Se pudiera evidenciar del análisis que aquí hubo una actuación selectiva solamente para hacer una especie de pantomima, como de teatro bufo al respecto. En tal sentido, vamos nosotros a reimpulsar estos casos, revisando a fondo las investigaciones que impliquen en este sentido, develar cuál ha sido el entramado al respecto, pero llama mucho la atención también aquí, ¿verdad?, que sobre esto también hubo una escandalosa, ¿verdad?, un escandaloso silencio. Quiero finalmente referir que en apenas 2 semanas y en la búsqueda del saneamiento y la, vamos a decir así, la depuración de esta institución y al mismo tiempo el reconocimiento y, vamos a decirlo así también, premiar pues a quienes en su trabajo lo hagan de manera muy honesta, como efectivamente debe ser. Vean que en apenas 2 semanas que tenemos acá, hemos colocado a la orden de la justicia a 5 funcionarios del Ministerio Público que están privados en este momento de libertad por participar en actos de extorsión y de corrupción, que han sido sorprendidos infraganti, que han sido denunciados y que están pues a la orden del sistema de justicia. Yo he dicho que este tipo de personas que actuaron de esta forma o que piensan seguir actuando de esta manera, simplemente que cooperen, que digan, que expliquen, que informen el modus operandi de esta red, de este cartel que estamos desmontando acá, que se pongan a derecho, porque igualmente esto va a seguir investigándose. Vean ustedes, lo que no ocurrió en años, en meses. Ustedes, como periodistas, yo no recuerdo que se les presentaba a ustedes un diagnóstico, un balance de funcionarios que actuaban en favor de la corrupción y la inmoralidad, utilizando el sistema de justicia como el Ministerio Público, y en 2 semanas tenemos estos hallazgos y son ya del conocimiento de la opinión pública. Por lo tanto, pues, creo que estos son anuncios concretos, importantes, que el país merece conocer, que revela no conjeturas. Aquí estamos hablando de cosas muy delicadas. Con estas cifras, con estas estadísticas preliminares en materias centrales, muy gruesas, que vinculan casos de corrupción, casos de droga, casos de derechos humanos, la negligencia, la impericia, el dolo con que aquí se actuó, simple y llanamente merece ser conocido por la opinión pública, porque la realidad es la realidad. Yo recuerdo, ya para terminar, cómo la extitular dijo que se iba a inmolar en las calles de Venezuela, iba a protestar con el pueblo por la moral, la decencia, que daría su vida incluso aquí dentro de esta institución, que la verían en las calles luchando, y el pueblo la vio fue en un yate, huyendo, en aviones privados, una especie de tour mundial que va de islas del Caribe a Colombia, de Colombia a Brasil, de Brasil no sabemos a dónde, y ha tenido el tupé de decirle a la gente que no abandonen Venezuela. Claro, no abandonen Venezuela, ella y su entorno vinculado a los casos más escabrosos, groseros y realmente repugnantes de corrupción, están viajando por el mundo a través de yates, a través de aviones privados, tratando de enlodar, sin ningún tipo, por cierto, de entidad, lo que sí ocurrió aquí, y lo estamos demostrando el día de hoy. Y cada información que tengamos y podamos compartir con ustedes, la vamos a seguir haciendo, pero aquí llegó un equipo honesto,
de empleados honestos, que se suman los que estaban a los que estamos llegando para limpiar la imagen de esta institución, para depurarla, y pido la colaboración de todos ustedes en función de este adesentamiento que nos reclama la nación venezolana, porque no puede seguir ocurriendo esto que aquí ya es del conocimiento de la opinión pública, que en los casos más sensibles que implican para Venezuela el combate al delito, como por ejemplo corrupción, legitimación de capitales, fraude, ¿verdad?, drogas, violaciones a derechos humanos, este Ministerio Público fue cómplice y protegió y amparó más bien a quienes pudieron haber atentado contra la democracia venezolana. Pasamos entonces a dos preguntas, por favor. Ya hemos dicho, uno de medios nacionales, otro de medios internacionales, y damos por concluida esta comparecencia. Primera pregunta a cargo de Andrea López, de Venezolana de Televisión. Hola, buenas tardes. Bueno, quisiera aprovechar esta rueda de prensa, y es que precisamente el día de hoy se conoció que la ciudadana Luisa Ortega Díaz llegó a Brasil en condición de fiscal para participar en una cumbre del Mercosur, y ha expresado que tiene pruebas contra el presidente Diosdado Jorge Rodríguez, incluso lo ha catalogado como un usurpador. Quisiera conocer su opinión y sus consideraciones referentes a este tema. Gracias. Bueno, miren, yo creo que con lo que hemos aquí descrito, y nosotros no teníamos por qué ni tener conocimiento que esta señora, que ahora es una turista mundial, habrá que ver quién soporta logísticamente todos esos viajes con un séquito cada día más grande, ¿no? Yo creo que lo que estamos develando aquí tiene que ser difundido también por esos y conocido por todos esos fiscales y por toda la comunidad internacional. Estamos hablando de una ex fiscal general de la República que obviamente fue removida del cargo por haber cometido faltas graves contra la moral, contra la ética, violando la ley orgánica del Ministerio Público y la ley orgánica del Ministerio del Poder Ciudadano, y que cesó en sus funciones en los términos más escabrosos que hemos visto, porque ni siquiera tuvo una salida digna, honorable, que yo creo, por todas las cosas que estamos conociendo, tiene el repudio nacional. Incluso quienes en algún momento se presentaron como, entre comillas, sus aliados coyunturales, la han abandonado, porque por más que sea, mira, estas cosas que estamos aquí mostrando, que se están viendo, son tan duras, son tan concretas, son tan fuertes, son tan tremendas, que tú no lo vas a poder tapar con cualquier comparecencia ficticia o virtual en lugares ajenos a tu patria. Una persona que tenga un mínimo y átomo de vergüenza se hubiese puesto a la orden de la justicia. ¿Por qué no lo hizo? Y coopera, pues. 10 años después, escuchen, 10 años después, y fuera del país, vas a venir a hablar de lo que no hiciste, de lo que no, de lo cual fuiste cómplice, porque aquí yo he demostrado con pruebas, con números, con cifras, están en el sistema, no con montaje que pudiera haber esta persona hacer ahora, porque experta en montaje sabíamos era. Si llegó a decir que no estuvo en la reunión del 16 de diciembre del año 2015, cuando 5 testigos dijeron que estuvo, que participó, que habló, cuando se preseleccionaron a los candidatos a magistrados. ¿Qué podemos esperar? Que luego firmó el acta que se leyó de esa reunión y dijo que no había firmado hasta que la grafotecnia, ¿verdad?, del 6CPC demostró que sí. ¿Qué podemos esperar? Simple y llanamente, yo diría que lo que no hizo en 10 años, lo que no demostró incluso en este año, donde fue la principal pieza para
la invasión militar a Venezuela. Yo lo denuncié y lo dije y lo repito. La principal pieza para la ocupación militar contra nuestra nación fue la exfiscal general de la República, con cada una de sus declaraciones, con cada una de sus actuaciones. Afortunadamente este pueblo es muy sabio y no acompañó semejante aventura. Cada una de sus declaraciones, como dije, ocasionaron heridos y muertos, y quedará en la historia, aparte de ser cómplice de esta inacción en casos graves como corrupción, drogas, etcétera, porque un ministerio público está para perseguir esos delitos. Incluso, repito, como defensor del pueblo en su momento, no tuve jamás la colaboración de este ministerio público para que investigaciones que adelantaba la Defensoría del Pueblo en relación a violaciones de derechos humanos se concretaran. Y eso está comprobado, porque siempre había el obstáculo, la envidia, el celo, la rivalidad, hasta en algo tan sagrado como el tema de los derechos humanos. Por lo tanto, carece de toda validez lo que pueda decir una fiscal general de la República, que en casi 10 años no impulsó ninguna acción ni contra ninguno de los personajes de los cuales ella ahora habla. Ahora sí vas a hablar. Luego que te fuiste en un yate, en aviones privados, con el séquito con el cual andas, no tiene validez legal. La validez legal tendría que esas supuestas pruebas las hubiera presentado ¿ante quién? Ante el sistema de justicia. Oye, eso lo dice todo el mundo. Hasta un niño dice, pero es ahorita que vas a hablar de eso. Es que ni siquiera lo dijo este año. Lo vas a decir ahora fuera de Venezuela. En derecho, lo que no consta en un expediente, lo que no está en una acción de carácter penal,